Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà. Presidenta, señorías, mis primeras palabras son para usted, señor presidente. En su última comparecencia le pedí valentía a recuperar la iniciativa política, yo y otros portavoces, y usted hoy lo ha hecho. Hoy ha habido un cambio de guión, un golpe de timón progresista que le veníamos reclamando hace tiempo. Por tanto, muchas gracias, se lo agradecemos. Hasta hace poco muchos decían que era imposible, como era imposible este Gobierno de coalición, o subir el ingreso mínimo vital a 1.000 euros, o la reforma laboral. Creo que ese es el camino, presidente. Sigamos haciendo posible lo imposible. Lleguemos lo más lejos que se ha llegado nunca, porque eso es lo que espera la gente de nosotros. Yo en mi intervención de balance voy a ir un poco más lejos que usted. Voy a proponer algo diferente. Usted ha dicho que no iba a hablar del pasado. Yo voy a hablar del pasado distópico. Voy a hacer un ejercicio de distopía. Pesadillas como El cuento de la criada o Black Mirror nos permiten pensar el presente. Yo les invito a que imaginen la España que no fue, pero que podría haber sido si la moción de censura contra M. Rajoy no hubiera prosperado, pero que podría ser en el futuro si no lo evitamos. Capítulo 1 de la distopía. La corrupción contraataca. El PP, después de la moción, continuaría gobernando a pesar de ser condenado por corrupción, continuaría el saqueo, ganaría las elecciones, pero tendría que pactar con Vox y se anunciaría el primer gobierno reaccionario de coalición de la democracia. La primera medida sería la ley de enemigos de la patria, con lo cual muchos de los que están aquí no estarían, porque se habrían ilegalizado sus partidos. Esa es una de las medidas estrellas de Vox. Capítulo 2. Llega la pandemia. El ministro de Sanidad, quizá usted, señor Smith, bautizaría el COVID como virus chino. España entraría en el podium de los contagios y los fallecidos porque no se aprobaría el estado de alarma. Oye, usted, señora Abascal, ha dicho que eso era un estado de excepción encubierto. Y en lugar de científicos se consultaría a negacionistas. El vicepresidente, quizá Espinosa de los Monteros, en lugar de un ingreso mínimo, impulsaría una suerte de ayuda o de becas para los ricos, o sea, lo que hace Ayuso en Madrid, y una reforma para blindar los contratos basura. Subiría la temporalidad, el paro, se generaría no un escudo social, sino un gran agujero social. ¿Cómo sería ese agujero? No hace falta ponerle mucha imaginación al asunto, solo hace falta ver lo que hizo el Partido Popular cuando gobernaba España en el 2008, en la anterior crisis, o lo que hace ahora donde gobierna. Andalucía, Juan Moreno despidió en plena sexta ola a 8.000 sanitarios. Madrid, Ayuso despidió a 6.000. Galicia, el moderado Feijóo, hoy aquí presente, despidió a 900 docentes y cerró 1 de cada 10 colegios públicos. Volvamos a la distopía. Capítulo 3. Vuelve por ellos. El Gobierno reaccionario rechazaría los indultos a los independentistas, las autonomías estarían amenazadas, en Cataluña TV3 cerrada, la Generalitat bajo el 155, en Barcelona volverían los disturbios, los porrazos, en Madrid las banderas en los balcones y otra vez la policía patriótica. El ministro de Interior fabricaría pruebas compulsivamente, como hizo su antecesor, el ministro de las cloacas, señor Fernández Díaz, contra los adversarios políticos. Esos adversarios, no voy a repetir aquí los insultos, de los que hablaba Villarejo con la señora Cospedal, mientras ésta se hacía fotos con el señor Feijóo. Señor Feijóo, la careta de moderado se le cayó cuando metió a Vox en el Gobierno de Castilla y León, pero ahora, cuando no condena, cuando no se distancia de las prácticas mafiosas de su partido, se le empieza a caer la careta de demócrata. Y
Me sabe mal dirigirme a usted porque usted no puede hoy intervenir, pero el PP de usted, el PP nuevo, se parece mucho al viejo. Sobre eso quiero también trasladar unas palabras de apoyo para un compañero que, como nuestra formación, ha sido víctima de las cloacas, del acoso mediático, de la difamación, a Pablo Iglesias. Las fake news son una auténtica amenaza a la democracia. Volvamos a la distopía. Capítulo 4. Llega la invasión de Putin a Ucrania. ¿Qué haría el Gobierno con Vox para paliar los efectos de la guerra? Eso también es fácil de imaginar, solo hace falta ver lo que han votado aquí. No habría ni reducciones en la factura de la luz, en la gasolina o en los bonos de transporte, y las empresas energéticas se forrarían a costa de la ciudadanía. Capítulo 5. La España en blanco y negro. El Ministerio de Igualdad, que llevaría meses cerrado, porque eso es lo que pide Vox, se sustituiría por el Ministerio de la Familia. ¿Qué habría pasado en ese contexto con el derecho al aborto? Revocado, como en Estados Unidos. Ángel Hernández, ¿lo recuerdan? Estaría en la cárcel por ayudar a morir dignamente a su mujer. La educación sexual, borrada del programa educativo, como propone la señora Olona. Las mujeres con más miedo a denunciar a sus agresores. El colectivo trans, invisibilizado. El matrimonio igualitario, perseguido, como ahí donde gobierna hoy la extrema derecha. Capítulo 6. La nostalgia franquista. Este jueves el Gobierno reaccionario, en esa distopía, aprobaría en vez de una ley de memoria democrática, la Ley de Memoria Nacional. Franco volvería con honores al Valle de los Caídos. Los ministros de ese Gobierno irían a misas en honor al dictador, como hizo hace poco Casado. Y la Fundación Francisco Franco volvería a recibir ayudas públicas, a pesar de exaltar el genocidio de media mitad del país real. Porque, señorías de la derecha, esa pesadilla distópica, que lo es para muchos, es para ustedes un sueño. Su visión de España es tan estrecha, es tan pequeña, que caben muy pocos. Lo vuelvo a recordar, les sobramos 26 millones de personas, el mismo número que querían fusilar esos exmilitares que hablaban en su chat y que la señora Olona dijo que eran de los suyos. En la realidad no ha pasado eso. Han pasado 3 años de gobierno progresista y en vez de esas distopías se han construido utopías de lo cotidiano. Repasemos qué ha pasado con los capítulos de la distopía en la realidad. Capítulo 1 se llamaría Escudo Social. Si con Rajoy hubo precariedad, devaluación salarial, recortes, privatizaciones, despidos y desalojos masivos, ahora hay un escudo social que con nuevos derechos como los ERTEs, el ingreso mínimo vital o el derecho a enfermar sin ser despedido, protegería a millones de personas. Se suspenderían los desalojos, se otorgarían, como se han otorgado, ayudas sin precedentes para los autónomos, se blindan pensiones y servicios públicos. Si con Rajoy nos costó la corrupción 90.000 millones de euros al año, 90.000 millones de euros, ahora se va a aprobar una ley de transparencia y el dinero público va al estado del bienestar. Si entonces se rescataron los bancos, ahora se rescata a la gente. Capítulo 2. El diálogo. Los independentistas recuperaron la libertad con los indultos. Volvió la política en vez de la confrontación. Bajó la temperatura nacionalista en España y se restablecieron las relaciones con Cataluña. En ese punto quiero interpelarle a usted, señor presidente, a usted y al presidente de la Generalitat, con quien se va a reunir este viernes. Les pediría a ustedes dos responsabilidad y valentía. Responsabilidad para no desaprovechar un momento histórico. Valentía para ir más lejos de lo que hemos ido hasta ahora. Y eso pasa, a nuestro entender, inevitablemente, para plantear acabar con ese delito predemocrático, ese delito obsoleto, como es el delito de sedición y como venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Capítulo 3. La reforma laboral. Hemos aprobado por primera vez una reforma que recupera derechos y pone en el centro la negociación colectiva. Yolanda, sin ti, sin tu perseverancia y la lucha sindical, ahora no tendríamos esa reforma en las cifras récord en afiliación de la Seguridad Social, en contratos indefinidos, en la bajada del paro. Estamos orgullosos de ese legado que lleva tu firma. Gracias por tu trabajo. Capítulo 4. La España de los derechos. Se ha aprobado una ley de solo sí es sí. El derecho al aborto se ha ampliado. Irene, también a ti, gracias a ti y a la lucha social del movimiento feminista.
Hemos logrado derechos que eran imaginables hace un tiempo. Gracias por una ley trans que nos coloca en la vanguardia internacional. Señorías, quédense con esas medidas. No caigan en la trampa del ruido de la derecha. La única foto de la vergüenza es la del yate del narcotraficante con el señor Feijóo. Capítulo 5. La memoria democrática. Señora Gamarra, la verdad es que lamento que el mismo consenso que hemos visto hoy de toda la Cámara, cuando usted ha pedido un minuto de silencio, mismo consenso de apoyo a las víctimas de terrorismo, no sea posible con las víctimas del franquismo. Creo que eso es una anomalía que nos distingue del resto de Europa. Lo cierto es que, a pesar de ustedes, vamos a aprobar este jueves una ley que reconoce el derecho a la reparación y a la justicia. Por tanto, gracias Martina, Enrique y a todos los que habéis hecho posible. Se lo debíamos, se lo merecían las hermanas Puchantik, los maestros depurados, quienes están todavía en las cunetas, nuestros abuelos y abuelas que se alzaron contra el fascismo, los exiliados, Antonio Machado, Alberto y John Olivé, Cernuda, María Zambrano, Claro Campoamor, quienes fueron asesinados o murieron en las cárceles franquistas, Lluís Companys, Las 13 Rosas, García Lorca, Miguel Hernández. Se lo merecían también nuestros padres, nuestras madres, que en la larga noche del franquismo se partieron la cara para traernos la democracia, a los torturados, Agustina Martínez, Antonio Molina, María Calvo, Enric Pubill, Carlos Estepoy, Marcos Ana, Chato Galán. Esta gente forma parte de nuestro ADN democrático. Esta gente forma parte del ADN de la democracia y tenemos la obligación de recordarlos, de no olvidarlos, porque fueron ellos que nos permitieron ganar el presente y que nos van a permitir ganar el futuro, porque ese gobierno distópico con los nostálgicos del franquismo no es imparable. Sí que es posible, pero para pararlo necesitamos la potencia de la mayoría progresista. Necesitamos marchar juntos a pesar de las diferencias. Instaurar un sí se puede, no maximalista, sino concreto, tangible, donde cada victoria señala el camino de la siguiente. Por eso, señor presidente, ese bloque histórico de investidura no es un mal menor, es el futuro, es su condición de posibilidad. Hoy ha mirado usted a la izquierda y se lo agradecemos, pero algunas veces hemos creído que miraba demasiado a la derecha. Y cuando pasa eso, las cosas se tuercen. Dice que no, pero alguna vez sí. Ahora le pondré dos ejemplos. Primero, con la inflación más alta en 40 años, con una sociedad cada vez más estresada, con olas de calor más recurrentes, intensas como la que ahora viene, con el precio de la cesta disparado, la gente no necesita tanques. La gente no necesita un decreto de la guerra. La gente necesita decretos, 100 decretos sociales como los que he anunciado hoy aquí. Porque tras la inflación están los beneficios de las eléctricas y de los poderes económicos. Aumentar el gasto militar no va a bajar el IPC, ni va a mejorar la vida de la gente. El desbloqueo que usted hoy ha anunciado de las viviendas públicas en Madrid está muy bien, lo celebramos, pero ¿sabe qué es lo que creemos nosotros que mejoraría realmente la vida de la gente? Aprobar ya la ley de vivienda, regular el precio de alquiler a nivel estatal, a todas las ciudades. Gracias, por tanto, a toda la sociedad civil organizada que empuja en esa dirección. Gracias también, Yone, porque esa es para nosotros la solución. Segundo error de estos últimos días, y lamento tener que recordárselo, porque 37 personas muertas en Melilla, lo siento, pero no es una operación bien resuelta, se lo ha dicho mucha gente. Es la masacre más grave que se ha producido en estos 40 últimos años en la frontera. Es inaceptable, debe investigarse, porque nos lo pide además Europa, la ONU, Amnistía Internacional. Esas 37 personas tenían el mismo derecho a huir del horror que los ucranianos que llegan a nuestras ciudades. Tenían el mismo derecho, por cierto, a un minuto de silencio. No lo voy a pedir, pero llamo la atención porque cuando nosotros pedimos minutos de silencio, como las mujeres asesinadas, pedimos un minuto de silencio, no se nos dio. Y hemos visto hoy cómo el reglamento se aplica a unos y a otros no. En todo caso, está bien que la presidenta lo haya admitido. Señor presidente, más allá de eso, nosotros necesitamos más, no al presidente del acuerdo con Marruecos, sino al presidente orgulloso de salvar vidas en el Mediterráneo, las vidas del Aquarius. Nosotros necesitamos al presidente de hoy, que planta cara a las eléctricas. Como dije al inicio, hoy recuperamos la iniciativa política
Pero ese último sprint también tenemos que hacerlo en la agenda democrática y territorial. Queda solo un año para empezar a dibujar un nuevo pacto territorial que reconozca a la España plurinacional. Queda un año para aprobar una nueva ley del CNI o de los secretos oficiales para que nunca más ningún diputado de esta Cámara sea espiado. Queda un año para acabar con la ley Mordaza o el legado antidemocrático del Partido Popular. Queda un año para aprobar una ley de libertad de expresión para que nunca más ningún rapero tenga que ir a la cárcel. En su última comparecencia le hice una pregunta. Se la repito. ¿Qué legado quiere usted dejar del Gobierno de coalición? ¿Qué legado quiere dejar? Suárez es recordado por la transición. González, a pesar de todo, por la modernización de España. Aznar por la guerra. La mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero por sacarnos de la guerra y los derechos civiles conquistados. Rajoy por la corrupción y los recortes. ¿Cómo queremos ser recordados nosotros? ¿Por la primera reforma laboral que recuperó derechos o por el 2% del gasto militar? ¿Por la primera ley del cambio climático o por no derogar la ley Mordaza? ¿Por avanzar hacia una España plurinacional o por una mesa de diálogo fallida? ¿Cómo queremos ser recordados? Termino. Decía Hannah Arendt que el futuro es, por definición, un océano de inseguridad y la esperanza, la promesa, son alas para imaginar islas de seguridad en esa incertidumbre. Este pasado viernes, con Yolanda Díaz, despertó una promesa, una chispa de esperanza, como la que hemos visto hoy en su discurso, señor presidente, una chispa en medio de la oscuridad distópica de la derecha y la extrema derecha, una chispa para soñar más utopías cotidianas, porque seguimos soñando y nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Solo así la chispa se convertirá en llama, y la llama en una España mejor. Nosotros sabemos qué legado queremos, qué España queremos. Y usted, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Echenique Roba, que, al igual que el señor Asens, acumula en este turno su réplica. Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno. Después de 7 años, esta Cámara recupera la tradición parlamentaria del debate del Estado de la Nación. Hasta ahora este debate se había llevado a cabo en condiciones de bipartidismo, de un bipartidismo casi perfecto. Nunca había habido un debate del Estado de la Nación con Unidas Podemos, con Podemos en esta Cámara, y es un honor para mí tomar la palabra por primera vez en este debate. Y pretendo llevar a cabo humildemente un análisis útil de cómo ve mi grupo parlamentario el Estado de la Nación, que humildemente y a mi modo de ver debería llamarse a lo mejor el Estado de España, porque al fin y al cabo nuestro país alberga más de una nación, más de una nacionalidad, como pone la Constitución española, que es lo mismo. Y ya desde el principio le quiero decir, señor presidente, que valoramos muy positivamente el discurso que ha hecho, los anuncios que ha hecho y el giro que ha llevado a cabo el Gobierno. Lo valoramos muy positivamente y lo celebramos. Llevamos meses ya diciendo que después de un tiempo en el cual entendemos que el Gobierno ha lanzado algunos mensajes que desorientaban al electorado progresista sobre algunos temas, tocaba reorientar el rumbo del Gobierno y tocaba recuperar el ritmo de los avances valientes, de las medidas valientes. Y usted, señor presidente, ha hecho eso hoy aquí, con medidas que llevamos algunas pidiéndolas mucho tiempo, como bajar más el bono transporte, un anuncio muy positivo que ha hecho usted hoy, o como establecer impuestos extraordinarios a las petroleras, a las grandes eléctricas y como digo, nosotros lo celebramos. Somos gente insistente,
Alguna ministra nos ha llamado con cariño cabezones, efectivamente lo somos, pero también sabemos reconocer cuando se acierta. Y usted hoy ha acertado en su discurso y en sus anuncios. Señor presidente, ya ha acertado porque las medidas que ha anunciado no solamente van a servir para proteger a la mayoría social de nuestro país, mirando de frente, además, a los privilegios de los poderosos, sino que también sirve para recuperar la iniciativa política del Gobierno. Nosotros, como el Grupo Socialista, como usted, señor presidente, estamos preocupados por el avance reaccionario y queremos que se revalide este Gobierno en 2023 y pensamos que lo que ha ocurrido aquí hoy aumenta las posibilidades de que volvamos a tener un Gobierno de coalición después de 2023. También me voy a referir a algunos puntos en los que tenemos puntos de vista diferentes, pero quería empezar por la valoración global, porque es claramente positiva. Entrando ya al debate del Estado de España, creo que tenemos que empezar, y usted lo ha hecho así, y creo que es un acierto, por el estado del mundo. Efectivamente, a principios de 2020 sufrimos la peor pandemia en 100 años. Esto nos llevó a tener que confinar el país acertadamente, salvando cientos de miles de vidas, lo cual obviamente provocó la mayor caída del Producto Interior Bruto en tiempos de paz que había visto en nuestro país. Como es evidente que un parón en la economía como el del confinamiento iba a causar. Luego, gracias a la ciencia y en muy pocos meses, tuvimos vacunas para una enfermedad nueva, gracias a la investigación científica y a la tecnología. Y esto produjo una fuerte recuperación económica en nuestro país. Y cuando estábamos en esa senda, lamentablemente, Putin, el aliado de Vox en España, decidió iniciar una invasión de Ucrania en suelo europeo. ¿Y en qué contexto se produce esta invasión? Bueno, se produce en un contexto global de pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos deja poco a poco de ser el único hegemón mundial, el tablero internacional se convierte básicamente en un tablero bilateral entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China, con Estados Unidos perdiendo paulatinamente, como digo, esa hegemonía. Es en este escenario en el que Putin decide invadir Ucrania y después de una primera fase más agresiva, se repliega, las tropas rusas se repliegan al Donbass y también al corredor que hay entre el Donbass y la península de Crimea, y en esta nueva fase más lenta de la guerra, lamentablemente las tropas rusas van ganando terreno día a día. Muchos analistas dicen que esta guerra va a durar tiempo, y esto no son buenas noticias. No son buenas noticias porque esto ha causado unos efectos económicos muy negativos que usted ha descrito muy bien en su intervención. Los altos precios de la energía, las faltas de materias primas nos llevan a tener por primera vez en mucho tiempo una inflación de 2 dígitos. El Gobierno de España, ante esta situación, ha tomado medidas importantes, medidas valientes, pero ante una situación como esta, ante una crisis causada por causas exógenas, fundamentalmente, como usted ha comentado, rápidamente las administraciones se encuentran con ciertos límites materiales. Estamos viendo cómo el Banco Central Europeo habla de subir tipos, pero claro, al no ser una inflación causada por un exceso de la demanda, sino por una contracción de la oferta, no está claro hasta qué punto una subida de tipos va a poder contenerla. Estamos viendo cómo incluso el país más poderoso de Europa, Alemania, ve con temor que pueda haber escasez de gas en los próximos meses. Estamos hablando, como digo, de causas exógenas. El Gobierno está haciendo mucho,
pero hay límites materiales cuando la crisis viene de fuera, y este es el caso. Y por eso, y aquí es donde quiero insistir, la única medida realmente eficaz, si se me permite, para evitar el abismo económico, es la paz. Creo que esto es una absoluta obviedad, y cuanto antes llegue la paz, mejor. Por eso nuestro grupo parlamentario siempre pone encima de la mesa la necesidad de que se alcancen rápidamente acuerdos de paz, porque también hay un debate que yo creo que es espurio. Se habla de si la geoestrategia, la política internacional, se mueve por principios o se mueve por intereses. Yo creo que se mueve por ambas. Creo que no tenemos que simplificar el debate. Se mueve en parte por principios y en parte por intereses. Y creo que hacer un análisis de a quién beneficia que se alargue la guerra es bastante sencillo. No parece que las sanciones económicas hayan quebrado a Rusia, y Estados Unidos se está convirtiendo en el primer exportador de gas natural a Europa, y por primera vez en muchos años el euro ha bajado tanto que ha alcanzado la paridad con el dólar. Y a quien seguro que le va mal que se alargue la guerra es, en primer lugar, al pueblo ucraniano y, en segundo lugar, a la Unión Europea. Creo que no estoy diciendo nada incorrecto si digo esto. Por eso, ¿qué pensamos nosotros que debe hacer el Gobierno de España en esta situación? Teniendo en cuenta que España no está en guerra, sino que está sufriendo las consecuencias económicas de una guerra, nosotros pensamos que hay que hacer, en primer lugar, todos los esfuerzos posibles por la paz, y, en segundo lugar, destinar todos los recursos públicos que podamos a proteger a la población y no a aumentar el gasto en armamento. Como digo, no le estoy diciendo nada nuevo que no supiera antes. Volviendo a los anuncios que ha hecho hoy usted aquí, como digo, los valoramos muy positivamente. Simplemente, desde la lealtad, proponerle alguna medida más que pensamos que podría ayudar en la misma dirección. Pensamos que hay que fortalecer la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales. Usted ha anunciado acabar con la interinidad, con la temporalidad de decenas de miles de profesionales. Eso está muy bien, pero nosotros también pensamos que hay que aumentar el número de profesionales. Y por eso le hemos propuesto que se habilite un fondo estatal para que las comunidades autónomas se puedan acoger a él y puedan incrementar sus plantillas en atención primaria, en el sistema público de salud mental, en el ámbito educativo, en las escuelas infantiles. Pensamos que sería una buena idea. También pensamos que sería buena idea acelerar la ley de familias con una ayuda de 100 euros por crianza, por cada niño, con un permiso de cuidados para que la gente pueda pedir un permiso laboral cuando tenga que cuidar a un familiar. Pensamos que hay que aumentar la inversión en conciliación, en el plan corresponsables, y que hay que seguir esa senda muy positiva de aumento de la inversión en dependencia. También pensamos que sería buena idea atacar directamente la pérdida de poder adquisitivo de las capas más vulnerables de la población, aumentando el salario mínimo interprofesional, aumentando las pensiones no contributivas inmediatamente o subiendo el IPREM, entre otras medidas. Y celebramos, como digo, la reforma, los dos nuevos impuestos que usted ha comentado aquí hoy, pero también pensamos que habría que hacer en esta legislatura una reforma fiscal integral para poder sufragar todo esto, toda esta inversión pública de forma estructural. Y ya digo, le digo esto desde una valoración muy positiva de lo que ha anunciado usted aquí hoy y además desde la lealtad hacia el Gobierno de coalición. Nosotros pensamos que el Gobierno de coalición es un logro del 15M, pensamos que es un logro del movimiento feminista, de las mareas por la sanidad pública, de las mareas pensionistas,
Recuerdo esta Cámara con nuestro grupo parlamentario gritando "sí se puede" cuando ganamos la moción de censura. Señor presidente, recuerdo a mi grupo parlamentario gritando "sí se puede" cuando le investimos presidente del Gobierno. Nosotros queremos una coalición fuerte y por eso le hacemos este tipo de propuestas y por eso somos a veces muy cabezones. A muchos les gustaría que este Gobierno se rompiera y trabajan arduamente para que eso fuera así, como se rompieron, como se autodestruyeron los gobiernos de las derechas en Madrid, en Murcia, en Castilla y León o en Andalucía, pero eso no va a pasar. Nosotros vamos a trabajar, como hemos hecho siempre, para hacer a este Gobierno más fuerte y pensamos que el paso que se ha dado aquí hoy va en esa dirección. Por eso celebramos, como digo, su discurso y por eso le hacemos algunas propuestas adicionales. Por eso también le decimos que entendemos que hay que desbloquear la ley de vivienda y también que hay que desbloquear la ley Mordaza, que lleva más tiempo vigente después de la moción de censura que durante el Gobierno de Rajoy. Yo creo que deberíamos acabar de desbloquearla ya, señor presidente. Y me refiero a esta ley porque el Estado de la Nación, el Estado de España, también hay que evaluarlo en términos democráticos, desde nuestro punto de vista, no solamente en términos económicos. Y ahí, señor presidente, la cosa está bastante más negra. Este mismo fin de semana hemos escuchado unos audios en los que un poderoso periodista, el señor García Ferreras, hablando con un mafioso, con Villarejo, pero también con el jefe de la brigada antiterrorista, también con el señor Casals, reconoce haber publicado una noticia falsa, sabiendo que era falsa, contra Pablo Iglesias, a un mes y medio de las elecciones. Y hoy nos hemos desayunado nuevos audios en los que habla de usted también, señor presidente. Habla de que le va a calzar una hostia. Perdón por el vocabulario, pero es esto lo que se dice en estos audios. Yo creo que mucha gente progresista así lo piensa, que esto es una grave amenaza para la democracia. Que la gente vaya a votar un domingo electoral cuando se está difundiendo información falsa, intoxicaciones, desde grandes cadenas de televisión, pensamos que es un problema democrático y nos encantaría trabajar conjuntamente con el Partido Socialista para desactivar, para luchar contra esta intoxicación mediática que hace muchísimo daño a la democracia. Yo soy de Podemos y por eso no tengo miedo de decir públicamente el nombre de Antonio García Ferreras para que conste en acta. Hay gente muy poderosa que no se presenta a las elecciones y creo que lo tenemos que decir en este Parlamento. Y esa basura falsa de granadinas la fabricó Eugenio Pino, uno de los policías de la Policía Patriótica del señor Fernández Díaz, pero unos días antes conocimos unos audios de la señora Cospedal, que era secretaria general del PP, además de ministra de Defensa, además de la jefa política del Ejército, pidiéndole basura falsa a Villarejo contra mi formación política. Y aquí voy a la segunda amenaza a la democracia, señor presidente, el PP. Hay toda una corriente de opinión que nos intenta convencer de que, como el señor Feijóo habla bajito, es un señor muy moderado. Y además nos intenta convencer de que por algún tipo de derecho de nacimiento el PP es un partido de Estado. Esto también se nos intenta decir. Pero claro, esto no se sostiene en los hechos, esto no es verdad. Con el tema de Cospedal,
de la secretaria general, hasta hace muy poco, del Partido Popular, ministra de Defensa, conspirando con mafiosos, el señor Feijóo ha dicho que aquí no pasa nada. Que aquí no pasa nada. Esto suena mucho al señor Mariano Rajoy negando la Gürtel. Es decir, no parece que haya cambiado gran cosa con el señor Feijóo al frente. Es moderado no condenar esos audios. Es moderado, es política de Estado. Eso es lo que hace un partido de Estado. Utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los fondos reservados, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, para intentar destruir a sus adversarios políticos. ¿Eso hace un partido de Estado? Yo tengo mis dudas, señor presidente. Le hemos visto también atacar con paradas de ataques machistas a la ministra de Igualdad por reunirse con la ONU y con la Casa Blanca para poner en valor que España está a la vanguardia de los derechos feministas. El señor Feijóo ha llegado a hablar de que la ministra estaba haciendo turismo, cuando él tiene fotos haciendo turismo con Marcial Dorado, en Canarias, en Portugal, en 2 picos de Europa. ¿Es esto de Estado? ¿Es esto moderado, tener esas fotos? No lo sé. Yo diría que no. Y por no mencionar, que usted lo ha mencionado, señor presidente, el Consejo General del Poder Judicial. Vamos para 4 años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El compañero Enrique Santiago un día dijo desde la tribuna, y yo estoy de acuerdo con él, que es un comportamiento sedicioso por parte del Partido Popular. Es más que inconstitucional. Ya es tan obsceno que directamente es un ataque a la democracia. ¿Es eso lo que hace un partido de Estado? Parasitar durante más de 3 años el órgano de gobierno de los jueces. Yo creo que eso no es ni moderado ni es de Estado, señor presidente. Y de hecho creo que algo deberíamos hacer, la mayoría progresista, para evitar que esta legislatura acabe sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y por último, el señor Feijóo le acusó a usted de intentar o querer intentar llevar a cabo un fraude electoral, que es lo que dijo Trump en Estados Unidos y lo que acabó con una marabunta, con una horda de ultraderechistas asaltando el Capitolio y asesinando policías. Yo no sé si esto es muy moderado o es política de Estado por parte del Partido Popular. Yo diría que no, señor presidente. Y acabo. Señor presidente, el Gobierno tiene el reto de afrontar este momento decisivo en nuestro país, recuperando la iniciativa, tomando medidas valientes, como ha anunciado usted aquí. Yo creo que usted sabe que eso solo puede hacerse con la mayoría de la investidura. Ha hablado de curanderos, acertadamente. Ha hablado de apoyarse en el conocimiento científico, y yo creo que si algo es un hecho científico es que el PP ni es moderado ni es un partido de Estado. Creo que lo hemos comprobado ya demasiadas veces, señor presidente. Y creo que decir que es moderado o que es un partido de Estado, primero tiene el peligro de que la cosa acabe como acabó en Andalucía, que no es algo muy halagüeño, pero es que además es mentira. Recientemente el señor Abascal en una entrevista decía una cosa muy curiosa. Venía a decir que una de las victorias ideológicas de Vox era que ahora mucha gente piensa que el PP es moderado. Le faltó añadir cuando en realidad son igual de ultraderechistas que nosotros. Esto le faltó añadir al señor Abascal. Bueno, yo le pido, señor presidente, que no caigamos en la trampa del señor Abascal, que saquemos las medidas que tenemos que sacar en esta segunda mitad de la legislatura con la mayoría de izquierdas, con la mayoría
de la investidura y que no hace falta que le siga tendiendo la mano al PP. Ya hemos comprobado que nunca la va a coger y, de hecho, creo que cada vez que usted se la atiende, más bien en lo que piensan es en cortársela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Echenique. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Asens, señor Echenique, por sus palabras. Yo creo que, un poco por recoger el guante del señor Asens, más que pensar en cómo queremos ser recordados, creo que lo importante es que este Gobierno no olvida para quién gobierna, ¿no? Y es para la clase media trabajadora y para los colectivos más vulnerables. Digo esto porque es verdad que uno de los, digamos, de los componentes de nuestro ADN como formaciones políticas progresistas de izquierdas es el inconformismo, ¿no? El reivindicar siempre algo más. Yo creo que esto es muy importante. Usted ha hecho referencia a las utopías y yo me sumo a ellas. Y también, en fin, usted ha reconocido el trabajo de algunos ministros y ministras de Unidas Podemos en el Gobierno de España. Yo vuelvo a recordarle, y lo digo además con todo el respeto, que desde luego para mí todos los ministros y ministras son ministros y ministras del Gobierno de España, da igual su afiliación política, ya sea el Partido Socialista Unidas Podemos, y desde luego tanto Yolanda como Irene, como Ione, como Alberto y como todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España cuentan con mi apoyo y con mi reconocimiento. Faltaría más. Porque creo que al final, fíjese, señor Asens, a mí me parece que sin duda alguna hay que, y por cierto, el señor también Subirats, el ministro de Universidades también. Este es el problema que uno tiene, ministro. Lo importante es que he tenido reflejos, sí, lo he dicho. Pero, en todo caso, lo que quiero decirles es que en muchas ocasiones, desde las izquierdas, subrayamos más nuestras diferencias que nuestras conquistas comunes, conjuntas. Y yo creo que son muchas. Y creo que hay que ponerlas en valor. Se dice, un giro a la izquierda no es un giro a la izquierda. Bueno, no sé, yo creo que, señorías, si uno analiza de verdad, con objetividad, y seguro que con errores y con dificultades que hemos tenido en estos tiempos tan complejos, todas las políticas que hemos puesto en marcha han sido políticas en favor de la clase media trabajadora de nuestro país. Si se fija, hasta incluso sabiendo eso, nuestro adversario, el Partido Popular y la ultraderecha, más el Partido Popular que la ultraderecha, evita la crítica sobre el contenido de muchas de estas políticas porque sabe que forman parte, digamos, de un sentido común mayoritario que trasciende hasta incluso a los propios ciudadanos, digamos, de afiliación progresista. Lo he dicho en muchas otras ocasiones. Creo que el salario mínimo interprofesional, subirlo a 1.000 euros, es algo que aplauden no solamente los votantes de izquierda, sino también muchos votantes, estoy convencido, de otras formaciones políticas. El que se revaloricen las pensiones conforme al IPC también es una conquista social desde la izquierda para la mayoría social de nuestro país. El que aprobemos una ley de eutanasia o el que efectivamente actualicemos la ley de interrupción voluntaria del embarazo o aprobemos, miro a la ministra de Derechos Sociales, pues una ley importante como es la ley Rhodes para defender a los niños y niñas y a los adolescentes de todas las formas de violencia, son contribuciones de la izquierda que hacemos a la mayoría social de este país. Y si se fija, al fin y al cabo, la crítica que nos hace la derecha y la ultraderecha es con quién sacamos adelante muchas de estas leyes. Y siempre ponen los ejemplos pues, de los nacionalismos periféricos, cuando en realidad la pregunta de vuelta que tendríamos que hacerle a la derecha es por qué ellos son incapaces de votar este tipo de leyes. Esta es la cuestión. Y si no lo hacen, si no lo hacen es porque defienden otros intereses.
Y esto creo que estamos de acuerdo ambos, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, cuando hemos planteado el impuesto a las grandes empresas energéticas o también a las entidades financieras, en realidad no es sino pasos coherentes que hemos venido dando desde el principio de la legislatura. Este es un gobierno, creo que además de los primeros, señor Asens, del mundo, que aprobó un impuesto a las grandes corporaciones digitales, incluso antes de lo que había establecido la OCDE o incluso antes que muchos países de la Unión Europea. Fuimos de los primeros también en aprobar un impuesto a las transacciones financieras y, evidentemente, pues ahora anunciamos estos dos impuestos. Yo creo que realmente, en fin, son propuestas coherentes con la política fiscal que ha venido manteniendo el Gobierno de España desde el principio de la legislatura. Creo que si hacen no es girar hacia un lado o hacia otro, sino reafirmar un camino que hemos emprendido desde el principio de la legislatura en la justicia fiscal para tener justicia social. Hemos tenido efectivamente grandes avances en el ámbito de los ERTEs, de los ICOs, de los autónomos, del ingreso mínimo vital. Fíjese, antes, en respuesta al Grupo Parlamentario Popular, pues daba algunos datos, pero creo que también es importante poner en valor el que la solidaridad y la justicia social son más equitativos y más eficaces en la respuesta a las crisis. Y le voy a dar un dato más, ¿no? En la anterior crisis financiera de la pasada década se destruyeron 3,6 millones de empleo y el paro llegó hasta el 27%. Es decir, hubo más de 6 millones de personas desempleadas en el primer trimestre del año 2013. En la crisis financiera, España necesitó 11 años y 10 meses, es decir, 12 años, para volver al nivel de empleo que teníamos en el año 2008. Y acuérdese, porque recordamos cuáles eran las críticas y los comentarios que hacía la derecha, hablaban de que íbamos a tener 6-7 millones de parados como consecuencia de la caída de 10 puntos del Producto Interior Bruto y antes, al contrario, en 15 meses, no en 12 años, como sí ocurrió durante la crisis financiera como consecuencia de la respuesta que se le dio, España ha recuperado el nivel de afiliación previo y hoy, 2 años después, hay 1 millón de afiliados más a la Seguridad Social que antes de la pandemia. Y esto es algo que la derecha, por mucho que trate de falsear y retorcer los datos, pues no puede dejar de reconocer, porque a la postre son datos reales que afectan al día a día de nuestros conciudadanos. Tanto usted como el señor Echenique hablan de la defensa y hablan de la seguridad y nos dicen que no se puede invertir más en defensa y menos en justicia social. Yo creo que podemos hacer ambas cosas y creo que además es nuestro deber hacerlo. Fíjese, lo he dicho en mi primera intervención, creo, que con independencia de lo que pasara por parte de España, al final las consecuencias económicas y sociales de la guerra las íbamos a sufrir y que si no damos una respuesta solidaria y responsable a aquellos aliados, ya no de la OTAN, sino también de la Unión Europea, que nos están pidiendo aumentar su capacidad de disuasión para que el agresor, en este caso Putin, no entre en su territorio y viole, por tanto, la soberanía nacional y su integridad territorial, creo que nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos si no respondiéramos a esa llamada de solidaridad. Y creo que, además, señoría, es nuestro deber, y sobre todo desde las fuerzas de izquierdas, que tenemos la experiencia de lo que ocurrió hace 90 años en nuestro país, cuando los países aliados dejaron a la intemperie y abandonaron a España y nos sumieron en una dictadura fascista durante 40 años, a una época oscura, como usted bien ha antes comentado. Creo que nosotros desde la izquierda tenemos aún un mayor deber, una mayor responsabilidad moral con aquellas personas que ahora mismo en Ucrania están perdiendo la vida o están defendiendo, bueno, pues su nación frente a un agresor como en este caso es Putin. Y en ese contexto creo, señoría, que este Gobierno es un Gobierno que ha apoyado, en fin, la justicia social, las políticas públicas vinculadas con las políticas sociales y que podemos y debemos hacerlo, señoría, apostar por la seguridad y por la defensa de nuestro país. Señoría, el mundo ha cambiado el pasado 24 de febrero. Desgraciadamente es así. Y no es por nosotros. Lo he dicho en muchas ocasiones. Ucrania no era un riesgo, no era una amenaza para Rusia. Y Rusia lo que quiere ahora mismo en Ucrania es lo mismo que ha hecho en Bielorrusia, tener gobiernos títeres, gobiernos que oprimen a sus conciudadanos, gobiernos que persiguen por su ideología y por sus creencias a
personas que las encarcelan, que las torturan, que las matan, y gobiernos, en definitiva, que no respetan la voluntad popular o la libertad, las ansias de libertad de sus conciudadanos. Yo creo que nosotros, señoría, no podemos permanecer al margen, sobre todo desde la izquierda española, y creo que tenemos que abrir un debate sosegado, sereno, pero también honesto con nosotros mismos y con nuestros ciudadanos sobre la necesidad de mejorar y aumentar nuestras capacidades de disuasión. Nadie quiere atacar a nadie, señoría. Nadie quiere atacar a nadie. Si se fija, lo hemos dicho en otros muchos debates, siempre hay guerras, conflictos bélicos entre dos sistemas políticos diferentes, entre autocracias y democracias. Nunca ha habido a lo largo de la historia guerras entre democracias. Piénselo. Y si es así, señoría, lo que tendremos que hacer es aumentar nuestra capacidad de disuasión precisamente para que estos autócratas pues no violen un principio fundamental que nos echó a la calle cuando Estados Unidos vulneró el principio de integridad territorial e invadió un país como Irak, pues ahora mismo tenemos que hacer lo propio con Ucrania. Y creo, señoría, que esto es algo que tenemos que reflexionar. Y sobre la migración, yo lamento mucho que usted haya hecho mención a esas declaraciones que ya he dicho públicamente en otras muchas ocasiones, en entrevistas, que fue una declaración que hice antes de conocer lo que luego, posteriormente, conocimos. Por tanto, me sirve también este reproche que me hace para volver a recordar cuándo hice esas declaraciones y, evidentemente, lo que he dicho posteriormente cuando he conocido esas imágenes. Pero, en todo caso, señoría, este Gobierno ha sido un gobierno, mire, de las primeras decisiones que tomé, usted reivindicaba el Aquarius, de las primeras decisiones que tomé después de la moción de censura fue recuperar la universalidad de la sanidad pública para los inmigrantes irregulares, que precisamente quebró esa universalidad la anterior Administración del Partido Popular. Hemos puesto en marcha medidas como la modificación del reglamento para mejorar las capacidades de incorporación laboral de los menores extranjeros no acompañados. O, bueno, pues gracias al buen hacer de SASEMAR, pues a lo largo de estos últimos 4 años hemos rescatado a 128.000 personas, seres humanos, en las costas atlánticas y mediterráneas. Somos de los pocos países, por no decir el único país, creo, de Europa, que no necesita del apoyo de las ONGs para garantizar el que nuestros servidores públicos rescaten en el mar a aquellas personas que estén en riesgo de perder la vida. Y todo eso tampoco nos tiene que sustraer de la exigencia de señalar a los verdaderos culpables. Y los verdaderos culpables son las mafias, señoría. Y son las mafias, señoría. Usted me podrá decir, y yo lo comparto con usted, lo que ocurrió en la frontera con la ciudad autónoma de Melilla es el último capítulo de una tragedia que empieza a muchos kilómetros de distancia y muchos meses antes. Y he puesto el ejemplo en algunas entrevistas que he podido dar a lo largo de estas semanas de Sudán. Un país que tuvo una renta per cápita en el año 2020 de 300-400 euros al año, cuando en Europa, en esos años, pues estamos hablando de una renta per cápita superior a los 30.000 euros al año. Con lo cual, la distancia es tan enorme, tan sideral, que es evidente que, pues en un país que ha tenido un golpe de Estado, que sufre hambrunas, que sufre persecución contra aquellas personas que no piensan como el régimen, que están sufriendo también la desertificación producto del cambio climático, pues es evidente que lo que tienen que hacer, y lo que hacen con razón, es buscar otras oportunidades, y buscan esas oportunidades en Europa. Y yo siempre he defendido, tanto en el Consejo Europeo como en la Cumbre de Rabat, auspiciada por Naciones Unidas, como en todos los foros en los que he hablado de la política migratoria de España, he defendido siempre que la política migratoria no puede ser una cuestión securitaria. No tenemos solamente que hablar de la defensa de nuestras fronteras, que, por cierto, también es una responsabilidad del Gobierno de España, señoría. Hay imágenes también que creo que tienen que ser condenadas por nosotros. No se puede atacar con palos, con hachas, con garfios las fronteras de nuestro país. No debemos, no podemos tampoco desde la izquierda permitir que eso, al final sea una bandera que solamente tenga la derecha. Creo que nuestra responsabilidad es defender las fronteras de nuestro país. Nuestra responsabilidad también, y echo en falta que también usted lo diga, es reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también fueron heridas como consecuencia de este intento de asalto a la valla violento. Y esto no significa que yo no reconozca el drama humanitario que hay detrás de esta migración irregular, pero creo, como decía antes, que el fenómeno de la migración es tan complejo
tan vidrioso desde el punto de vista de las perspectivas, que un análisis serio tiene también que llevarnos a reconocer que el Gobierno de España tiene una visión completa de un fenómeno complejo como es el de la migración, de ayudar a los países de origen, de ayudar a los países en tránsito y también de integrar a aquellos migrantes que lleguen a nuestro país, ya sea de forma regular o de forma irregular. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo hemos hecho con las modificaciones del reglamento de extranjería, de la ley de extranjería. Lo estamos haciendo también, señoría, con proyectos que creo que son muy interesantes, no solamente con África, sino también con Latinoamérica, de migración regular circular, para que efectivamente las personas que vuelven a sus países vuelvan con más formación, con capacidad económica para poder emprender negocios y desarrollo económico en estos países. En definitiva, señoría, claro que todo ser humano es un migrante. Las generaciones pasadas fueron migrantes, las generaciones futuras serán migrantes y nosotros nos debemos a esa migración. Yo, desde luego, señoría, quiero decirlo que en fin, esas declaraciones las hice sin conocer las imágenes, desde luego las lamento, faltaría más, pero creo que si hacemos un análisis serio y sosegado y honesto desde la izquierda, tenemos que reconocer que este Gobierno es un Gobierno que está haciendo cosas francamente buenas por la migración en nuestro país y también más allá de nuestro país. Sobre Cataluña, usted apelaba a la responsabilidad y también a la audacia o la valentía. Creo que hemos tomado medidas en ese sentido. Espero que podamos convocar la mesa cuanto antes. Y sobre la modificación legal que usted me ha dicho, yo siempre he manifestado lo mismo. El Gobierno de España siempre ha manifestado que una de las principales lecciones que tenemos que extraer del año 2017 es que tenemos que homogeneizar la tipificación de determinados delitos a las grandes democracias europeas. El Gobierno de España está abierto a hacerlo, pero tenemos que ser conscientes, señoría, de que yo no veo a día de hoy una mayoría parlamentaria para sacar adelante una reforma que, sin duda alguna, yo desde el principio, y no me escondo, creo que hay que hacer y que antes o después tendremos que hacer en nuestro país. Y bueno, al señor Echenique agradecerle también el tono de sus intervenciones, las propuestas que hace Unidas Podemos. Me comentan que en relación con la ley de vivienda está en tramitación parlamentaria ahora mismo y bueno, estamos un poco con las enmiendas de los grupos, también del grupo de Unidas Podemos. En fin, creo que ya negociamos bastante antes de aprobar el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, a ver si, en fin, podemos sacarla cuanto antes. Y en relación con el juego limpio, con la Kitchen y con lo que usted ha comentado, que efectivamente pues yo he conocido hoy, que también he sido objeto de algunas conversaciones, decirle que, por mi parte, toda la solidaridad con las víctimas que han sido objeto de desinformación y de campañas de este tipo. Tienen toda mi solidaridad, faltaría más. Y creo, además, como hemos comentado en algunas ocasiones, recordando las conclusiones de la Comisión Kitchen, que tanto el independentismo catalán como también Unidas Podemos, como también el Partido Socialista, fuimos objeto del trabajo de una policía mal llamada patriótica, que fue utilizada precisamente por la derecha para perseguir adversarios políticos y también para obstaculizar la investigación de la justicia ante casos de corrupción que afectaban a su partido. Y creo que, y usted ha dicho bien, el silencio de la oposición en estos casos tan graves que estamos viendo ahora mismo en los medios de comunicación es una seria advertencia también para los ciudadanos de nuestro país, porque el que no pidan perdón, el que no condenen estas conductas, significa que si llegan alguna vez al Gobierno podrán volver a hacer lo mismo. Y creo que eso tiene que ser una llamada de atención para el conjunto de la ciudadanía española y, sin duda alguna, también una llamada a la responsabilidad del Partido Popular de que digan hoy, aquí y ahora que nunca jamás van a volver a ponerse en manos de personajes como Villarejo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.